Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati, querido? Muy expectantes por el show de esta noche del presidente Milei y la banda, presidencial. Imperdible. Bueno, tiene que ver en parte en el estado de situación en el que está el gobierno, que no detecten realmente que, bajo todo punto de vista, no están dadas las condiciones para que Milei salga a cantar, a hacer un show en un escenario de un estadio, ¿no? Sí. Que eso podría haber sido tal vez una cuestión medio simpática en la campaña cuando no era presidente, que un año y medio después, con las condiciones sociales del ajuste, ¿no? Sí. En un estado de fragilidad y de problemas múltiples, ¿no? ¿Qué Sí. estás viendo por estas horas de todo lo que está pasando? Bueno, la disociación permanece, ¿no? Aún en este contexto donde el gobierno no para de recibir malas noticias, está a la defensiva, parece acorralado en varios frentes a la vez, el presidente sigue en la estratosfera. Yo creo que lo que está pasando es que lo que antes parecía que a Milei no le afectaba, ahora le afecta y lo golpea como nunca, y el gobierno reacciona siempre tarde, ¿no? Milei es el rey de la incoherencia, desde siempre. Puede decir una cosa un día y al día siguiente decir otra exactamente opuesta. Pero ahora eso le empieza a traer costos, ¿no? Claro. Al principio parecía que no, que Milei podía decir una cosa, podía mentir, que su gente, su entorno, sus funcionarios, sus diputados, podían decir cualquier cosa y que estaban al margen, ¿no?, de las generales de la ley. Bueno, ahora se demuestra que no. Le pasó a Spert la semana pasada, obviamente con un caso de una envergadura política muy grande, sobre todo porque del otro lado está la justicia de Estados Unidos, la justicia de Texas, un estado republicano, el estado más grande de Estados Unidos, ¿no? No es simplemente un capítulo local. Alguien desde Estados Unidos apuntó los cañones contra el principal candidato del mismo gobierno que está pidiendo un salvataje a esta hora. En el mismo momento en que Caputo está de rodillas en Washington, ¿no? Exacto. Claro. Entonces yo creo que lo que antes parecía que para Milei era gratis, ahora le duele y mucho al gobierno. El presidente casi no puede ir a ninguna provincia, tiene dificultades. Antes parecía también que era gratis para el presidente no visitar las provincias, que él podía... Bueno, llegó a la presidencia sin visitar provincias. Incluso te diría, hasta se le complican las entrevistas amables que le realizan en los medios. Sí, que todos sabemos, ¿no? Y Sí. vemos. Ante preguntas muy básicas de gente que ni siquiera intenta demasiado incomodarlo, tampoco encuentra ahí un lugar, no sé, de alguna forma que le permita mostrar, al menos en algún contexto, fortaleza, ¿no? No hay Sí, momentos de todo tranquilidad. parte de la misma escena. Ahí Claro. me parece que lo que está pasando es que Milei, si fracasa Milei, si esto termina mal, va a afectar a todo un bloque de poder, Sí. de la derecha, de medios de comunicación, grupos empresarios. Y lo que empezamos a ver cuando... Todo el bloque de poder que un poco colaboró. Sí, que lo llevó al poder, que pensó que Milei estaba autorizado para hacer lo que otro político no se hubiera animado a hacer y que eso iba a ser gratis y festejaban eso. Bueno, ahora están viendo cómo Milei pone en riesgo sus propias acciones. Este entorno, Círculo Rojo, establishment, voceros presidenciales, que empiezan a decir, bueno, no me podés arrastrar a mí también en este fracaso, y empiezan a tomar distancia. Porque son parte, muchos de ellos, del poder permanente, o tienen una relación incluso con Estados Unidos, Claro, con Washington, con la embajada. Hay muchas puertas para reportar. Hay actores del poder estable de la Argentina que tienen una membresía desde hace muchos años, cuando Milei todavía no había nacido. Y ahora ven que por apoyar a Milei, eso les puede traer un costo personal a algunos de esos actores, y empiezan a soltarle la mano. Primero yo creo que fue la sociedad argentina la que le soltó la mano, en especial muchos de los que lo votaron creyendo que iba a ser otra cosa, le soltaron la mano. Eso se vio muy claro todo el año, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y ahora son los propios actores de poder los que dicen, no, esto no te lo voy a dejar pasar, ¿no? Ahora, la pregunta ahí es por qué no se la dejan pasar, ¿no? También porque, en todo caso, hay algunos muchachos que han ganado, son grandes ganadores, y en todo caso verán que en las formas de Milei, en la inestabilidad de su gobierno, peligran sus negocios.
Pero después hay muchos otros, creo que la semana pasada lo hablábamos, sectores de poder tradicional, ¿no? Desde el sector agropecuario, pero también algún sector del empresariado argentino, además de la sociedad, pero digo, de los que articulan Sí. movimientos políticos que dicen, che, todo bien, pero esta experiencia a nosotros no nos sirve, ¿no? Sí. Y esos suelen ser los sectores más impacientes, Sí. que dicen, che, 2 años es un montón de tiempo. Entonces, contrario a lo que desde el gobierno dicen, que el club del helicóptero es el peronismo, son los kirchneristas y qué sé yo, los que empezaron a hacer movimientos para amortiguar el impacto de la crisis de Milei son esos sectores que pueden hacer que sucedan cosas en el sistema político, ¿no? Sí, son los que quizá tuvieron más expectativas También, en que claro. Milei iba a ser una bisagra en la historia argentina, que iba a ser una excepción en la historia argentina, ¿no? Una oportunidad. Una oportunidad histórica, lo que decía Caputo en su primer comunicado cuando devaluó estas ideas, antes las representaban al 5% de la sociedad, ahora las vota la mayoría, la sociedad está de acuerdo con el ajuste, está de acuerdo con un montón de cosas, bueno, es un esquema inviable, ¿no? Entonces creo que por eso toman distancia estos actores que, por un lado, yo imagino le estaban reclamando hasta hace 5 minutos, te diría hasta septiembre, le estaban reclamando a Milei que les diera una parte de las acciones de gobierno, el propio Macri, ¿no? Pidiendo el famoso takeover, dame Sí. una parte del gabinete. Sí. La semana pasada, Cavallo, en un posteo muy extenso, donde cuestiona, obviamente, el tipo de cambio, le dice a Milei, tenés que devaluar ya, terminar con los controles, etcétera. Hace una comparación, dice, Milei está a tiempo todavía de iniciar un plan de convertibilidad como el que inició Menem cuando me convocó a mí. Después de 2 años malos, Claro. los primeros 2 años del menemismo, Claro. llegó Cavallo y empezó un ciclo de estabilidad a un costo muy alto, muy elevado. Pero Cavallo le está diciendo a Milei, si cambiás ahora, tenés una oportunidad. Si no cambiás ahora, te lo va a reclamar el Tesoro, te lo va a reclamar el Círculo Rojo. No voy a ser yo solo el que te lo reclama y los actores que se mueven detrás de Cavallo. Pero hay otro sector del poder que está diciendo, Milei ya fue. Ya fue, claro. Ni siquiera está diciendo estás a tiempo. Claro. Cavallo, digamos, en ese posteo casi que lo humilla a Milei, le llena la cara de dedos, le dice no hiciste esto, no hiciste lo otro, no hiciste aquello, pero si empezás ahora a hacer menemismo en serio, el menemismo de Menem y Cavallo, bueno, encontrar tu propio Cavallo, quizá podés salvar este barco que se está hundiendo. Otros Sí. actores dicen esto se terminó, ¿no? No, y lo que pasa, Diego, también se vio con el caso de Spert, es que se va quedando solo incluso dentro de su propio gobierno, ¿no? Porque fue el único que bancó a Spert, Sí. públicamente. Sí. Después nadie más, producto de la información ya disponible, de lo que los protagonistas del gobierno y en general del sistema político ya sabían de Spert desde hace rato, y porque tal vez calculaban mejor que Milei que esto iba a ser un daño, que no era una Sí. cosa al pasar. Entonces vos tenías a Patricia Bullrich, a Guillermo Francos, a Cristian Ritondo, diciendo, che, hay que explicar porque no alcanza. Incluso el propio vocero Adorni dijo, no, está todo dicho en un tuit de Milei. A Karina Como- Milei, que no hablaba, pero Bueno, que nadie haya bancado a Spert, más allá de la gravedad del episodio Spert, que la verdad era muy difícil bancarlo, que solo haya quedado Milei en esa. Habla también del estado de aislamiento en el que está el presidente, incluso dentro de su propio gobierno, ¿no? Sí. Muy peligroso eso también. sí. Incluso lo que va a pasar, para mí lo que va a pasar esta noche en el Movistar Arena, que nadie tenga la reacción de decirle, che, está buenísimo, yo te entiendo, está bárbaro, pero no da, en este momento no da. También habla del estado de soledad que atraviesa. Sí. ¿no? Bueno, en su momento iba a ir a ver a Fátima Flores, lo suspendió a último momento. Claro, No cierto. sé si tendrá los Otro reflejos el presidente de Claro. suspenderlo a último momento, porque todo eso que antes era gratis, ahora le juega en contra Claro, y le claro. entran las balas muy fuerte. Pero, a ver, me parece que el caso Spert es interesante y sintomático al mismo tiempo, porque uno podía decir, con el caso Libra y con los audios de Españuelo, ahí la responsable era Karina Milei, el Karina Menemismo, Lule Menem, Martín Menem. Ahora, y uno podía decir, Milei está, como muchos
amigos del presidente, incluso en los medios de comunicación, venían diciendo, bueno, Milei sostiene a la hermana, porque es la hermana, Milei Claro. paga el costo, la culpa es de la hermana. Bueno, en el caso Spert es otra la razón por la cual Milei sigue defendiendo todavía ahora, incluso ahora que se bajó Spert, Sí. lo sigue defendiendo. No lo eché ni lo hubiera echado, dijo. Sí. Bueno, entonces ahí la lealtad pasa por otro lado, pasa por el financiamiento. Claro. No pasa por la fraternidad, por la sangre. Por los abogados compartidos, ¿no? exacto. Tal vez. Hay una pregunta ahí que no tiene respuesta. ¿Por qué Milei y Fred Machado comparten abogados? Sí. ¿No? Bueno, ahí... Hay más que fidelidad, evidentemente. Aunque uno pudiera decir, con Karina Milei también había un fenómeno de recaudación, pero yo lo escuché de gente cercana al gobierno. Bueno, la culpa es de Karina, Milei tiene que entregar a Karina, tiene que entregar a los Menem, la hermana es la que lo complica. Bueno, acá es Milei el que dice, yo banco este financiamiento que tenía Spert. Porque probablemente, como vos decís, el abogado puede ser quizá un hilo conductor que explique mucho Sí, de por qué esta lealtad. Francisco Neto, que es el abogado de Milei en la causa Libra, es también el abogado de Machado, que es el que financiaba la campaña de Spert porque se generó todo este despelote. Ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué sostiene todavía, incluso con Spert renunciado, tanto la honorabilidad de Spert? Bueno, ¿Qué hay ahí? Se cae de Maduro la hipótesis de que el financiamiento Bueno. llegó al presidente, ¿no? Y bueno, pero ahora estamos hablando Bueno, por de eso un escenario muy complejo. es una especulación lógica, porque aparte Milei no puede decir lo eché porque esto para mí es un límite, ¿no? Porque puede suceder de que... ¿Qué es lo que debería haber dicho, la Sí, verdad? sí. Corta. Bueno, lo eché, yo tengo límites. Sí. Incluso con los propios, este tipo de cosas no. Lo lamento, la carrera del profe, etcétera, etcétera, pero en esta no lo acompaño. Confío plenamente. Lo que pasa es que cuando las evidencias vuelan. Y el archivo es letal, El archivo porque también. Sí. el gobierno, Milei, Lilia Lemoyne, lo que dijeron de Spert... Ya lo sabían. siempre lo trataron a Spert, hasta que lo adoptaron como propio, siempre lo trataron de alguien que se vendía, ¿no? Spert, Milei lo dijo en campaña. ¿Cómo se explicaba que Spert, que siempre fue un liberal, un Sí. economista ultraliberal, aparte de su estilo patotero, cómo se explicaba que Spert cerrara con Larreta en lugar de estar con Milei? O incluso con Bullrich. ¿Cómo se explicaba? ¿Cuál era la... Sí, claro, claro. ¿Qué había pasado que lo había iluminado a Spert a último momento Que aceitaba todo eso, ¿no? para Claro. cerrar con Larreta? ¿No? Ahí había algo que de repente había visto la luz. Spert, de la moderación de la paloma socialdemócrata de la que hablaba Milei cuando se refería a Larreta, y Spert se había ido con Larreta. Y Milei mismo lo denunciaba y decía que era por plata. Ahora, después, cerraron un pacto. Entonces, evidentemente, digo, a ver, detrás de Spert hay un poder muy importante. Eso te quería preguntar, porque vos escribís, publicás Sí. en el Destape, que ¿qué sospechan los especialistas sobre el rol de Spert en algo más que su relación con Fred Machado? Sí. ¿No? ¿Qué articula? ¿Qué tipo Bueno, de ahí, personajes? a ver, Machado es el encargado de aportar la logística. Los aviones, las camionetas, los recursos, los vuelos. Pero Machado no es el jefe de ese poder narco que evidentemente está detrás. Aparte es una historia larguísima. Yo este tema lo trabajé en el caso Juliá, en el 2009. Los hermanos Juliá, que viajaron con 1 tonelada de cocaína a Barcelona en el año 2011, Sí. en un avión directo, trabajaban con Machado. O sea, cuando Spert decía, yo no sabía, me enteré después, eso es públicamente y notoriamente una mentira, porque Machado empezó a alquilarle aviones a los Juliá para que viajen a toda América Latina. El otro día yo lo comentaba en El Pase. Incluso hablé con Machado en el año 2011. Y ya Machado estaba acusado de esto mismo.
En el caso de los Juliá, él no pone el avión a Barcelona porque les cobra un seguro mucho más caro, pero sí había puesto el avión para volar con escala a distintos lugares de América Latina y de Europa en ese momento. Fue un caso muy resonante. En el diario Perfil, Claudio Mardones, que es uno de los periodistas que destapó esto, lo recuerda este fin de semana. Para mí uno de los mejores periodistas de Argentina, Claudio. Sí, totalmente. Recuerda... Tipazo, además. Sí, gran tipo. Recuerda aquella nota que hablaba de la caída de los Juliá y el rol de Machado en ese momento. Entonces digo, hay un poder... O sea, Machado le prestaba los aviones a los Juliá, que claramente, y se quedó recontrademostrado, traficaban falopa en América Latina y Europa. Exacto. O sea, y eso estamos hablando de 2009. 2009 empieza el vínculo, el vuelo a Barcelona, que fue el del escándalo, es de 2011, del último día de 2010. O sea, ya se sabía desde hace rato que Machado estaba en esa. Se sabía y era conocido y él mismo hablaba de eso. Y él mismo decía, yo le alquilaba a los Juliá, pero un día a mí me dice él, aparece esto, me dice Machado, una cosa es que uno alquile un Citroën y que un día el mismo que te pide un Citroën te pide un Mercedes-Benz, ¿no? ¿Por qué? Porque me estás pidiendo un avión para ir sin escalas desde Morón en ese momento hasta Barcelona. Bueno, pero la relación con los Juliá, que se dedicaban a eso, que eran hijos de un brigadier de Menem, bueno, la historia es muy larga, pero quiero decir, hay un poder del narcotráfico que no solo uno puede pensar que lava dinero, sino que con Espert es distinto a lo de los Juliá, porque uno puede sospechar, y yo consultaba especialistas, gente que conoce, que fue funcionaria, que siguió estas pistas, y me decía, con Espert es distinto porque ese poder, uno puede sospechar, ese poder narco, da un salto, deja de hacer negocio, lavar dinero, y se mete en la política. Empieza a pensar en ganar elecciones y quedarse con el poder presidencial, ¿no? Por eso Espert es distinto a los Juliá, porque los Juliá eran hijos de un brigadier y se dedicaban, obviamente, a un negocio ilícito, pero no querían ser presidentes, no querían ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, que aparte es un poder que está en toda América Latina. Se supone que detrás de Machado hay un poder que... El caso de Guatemala, que se menciona, ¿no? Hacen cobrar apuestas... a través de unas minas, porque siempre se supo que la actividad minera, particularmente en algunos sectores específicos de la región, son máquinas de la vaguita, ¿no? Exacto. Siempre se supo eso, siempre fue parte de la conversación, siempre eran parte del entramado de cómo el narcotráfico lavaba la guita, y cuando ves que cobra de una mina de Guatemala decís, pero ya está. Otra cosa es que quieran poner al presidente o que estén financiando al presidente. Bueno, ¿y por qué? Porque ¿qué quiere, en todo caso, el narcotráfico en el financiamiento tan arriba, ¿no?, de la escala de poder? Porque, dentro de todo, más o menos, el narcotráfico tradicionalmente, ¿no?, bueno, habría que... ordena jueces, fiscales, policías, Ahí es para los investigadores, Claro. es para los investigadores, para los fiscales, para un fiscal de oficio, no sé... ¿A cambio de qué, me pregunto? Digo, ¿no? acá hubo un blanqueo de capitales durante el gobierno de Milei. No fue el primer gobierno que hubo un blanqueo No, pero de capitales. sí muchas medidas para aflojar los controles al lavado de dinero. Eso sucedió. Parte de la gestión directa de Milei, la presentación de un proyecto de ley de principio de inocencia fiscal que presentó el propio Espert en conferencia de prensa. Sí. O sea, una serie de relajaciones por parte del Poder Ejecutivo a los controles del lavado de guita y directamente proyectos presentados por el propio Espert que hablaban de que sea más fácil mover, ¿no? Entonces ya empezás ahí, además del blanqueo, además de una serie de cuestiones, empezás a entender entonces cuál era la posible contraprestación de todo eso. Por eso, si uno empieza a tirar, puede llegar muy lejos, ¿no? Pero es sintomático lo de Milei, porque es la primera vez que Milei sale a defender un caso, una sospecha, una denuncia de irregularidades, de financiamiento ilegal, y no está su hermana de por medio. Es él mismo, es él. Está bien. Además, esto, para mí es muy importante esto, digo, porque por lo general, lo que salieron hoy a hacer, por ejemplo, Guillermo Franco, Manuel Adorni, un poco el relato de por qué Milei sostiene tanto a Espert es porque no quería entregarlo a una operación kirchnerista, ¿no? Una cuestión más de yo no voy a dar el brazo a torcer. O de vinculaciones personales. Bueno, lo quiere mucho al profe, ¿no? Como si se tratara de cosas más bien sentimentales. Sí.
Y vos decís, che, pero me parece que hay algo más que buena onda con el profe o no dar el brazo a torcer una operación del kirchnerismo. Porque Sí. esa es una forma muy, en todo caso, muy... de los que prefieren entender que Milei es boludo, ¿no? Entonces, bueno, es inocente, él es así. Él y sus ideas y su intransigencia, como si se tratara de una cuestión de personalidad y no de negocios. Porque uno tiene que empezar a apuntar también a que tal vez no es tan boludo, como algunos dicen, y lo que en realidad hay es negocio compartido. Sí. De mínimo abogados compartidos. Hay un hilo conductor, evidentemente, entre Libra, Españolo, esto. Milei era un personaje, un panelista, obviamente, tenía adhesión, tenía rating, pero ¿cómo llegó a mover los recursos que movió? Simplemente con las redes sociales. Bueno, ahora hay que... Todavía no se terminó de escribir esta historia, ¿no? Totalmente. Hay que... Depende de cómo termine esta historia, vamos a releer todo el camino vertiginoso de ascenso al poder de Milei, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? ¿Simplemente había un buen manejo de las redes sociales, un líder carismático, o había algo más, ¿no? Habrá que investigarlo, pero hay, en el caso Expert, detrás del caso Expert, hay, me parece que una ruptura, algo distinto, ¿no? Diego, por último, además de todo esto, el gobierno llega a la elección en una crisis que se profundiza, ¿no? En la real, la vida cotidiana de las personas, la situación está cada vez más complicada. Y sobre esa situación social delicada es que se suman estos escándalos, no es sobre nada y en un contexto en todo caso de, bueno, tranqui, está sacando 12 millones de argentinos de la pobreza y bueno, y nada, tuvo un par de casos de corrupción, ¿no? Entonces, eso cae en una situación de mucha fragilidad, ¿no? Para mí ese es el dato central, por el cual todo esto tiene el impacto que tiene. Por eso jode. Sí. Por eso jode más Porque que si nunca. la sociedad hoy estuviera viendo que la economía crece, que los salarios mejoran, que el consumo mejora, que hay inversiones, que se abren fuentes de trabajo, bueno, esto sería una cosa que quedaría encapsulada. Es una especie de eclosión porque cae sobre un campo minado, o sea, donde está muy lastimado el tejido social por decisiones del gobierno. No empezaron todos los problemas con Milei, Sin duda. ya lo sabemos, Sí, sí. pero se agravaron muchísimo. Y todos los días ves datos de eso. Yo mencionaba el caso de despidos la semana pasada en una fábrica de cerámicos de Pilar, 300 personas despedidas, Ilva, Bedtime en Tortuguitas, también despidos. O sea, todos los días, y estamos hablando acá del conurbano, pero en el resto del país, caída del consumo. Y bueno, yo siempre cito los informes de Matías Ragnerman del Banco Provincia porque te muestran el endeudamiento de las familias. Sí, en este tremendo. caso, en base a datos del Banco Central. El endeudamiento de las familias es tremendo. Pasó de 10 millones a 12 millones 600 mil personas. Las personas que están endeudadas. Personas endeudadas. La Oiga. deuda promedio escaló de 2.300.000 pesos a fin de 2023 a 3.700.000 pesos. Pasó de representar 2 salarios promedios a 3. Claro, es una bicicleta impagable para la familia. Los ¿no? ingresos no alcanzan, entonces hay Claro. distintas maneras. El que obviamente en algún momento pudo comprar dólares los estará quemando, ¿no? Estamos hablando de sectores que hoy con el ingreso que tienen, ni con las apps, ni con las plataformas llegan a completar ingresos. Hay gente que en algún momento ahorró, compró dólares, hoy lo vende, eso es parte del plan Caputo. Sí. Y hay otros sectores que se endeudan con la tarjeta, los que tienen tarjeta de créditos se endeudan en tasas usurarias, en otros sectores del país, en los conurbanos del país, a tasas también. Sí, y más abajo todavía, justamente con el tranza del barrio, con el narco. Bueno. Además, ¿no? Bueno. Que viene a completar el esquema. Entonces, es una situación, yo creo que es... Por eso se explica la paliza que sufrió Milei en la provincia de Buenos Aires, por eso se explica que Milei tiene dificultades para ir a cualquier provincia hoy. Antes era lo que te mencionaba hace un vimos. rato. Sí, Sí. pero antes era, bueno, Milei no va, igual gana. Ahora Milei va y lo sacan corriendo Sí. a muchos de esas provincias, porque claro, es una lógica instrumental la del presidente. Va a buscar el voto después de no haber visitado durante casi 2 años esas provincias. Que la situación viene complicada para el gobierno en la elección, más allá de lo que digan las encuestas.
me da la sensación de que es una realidad cuando lo escuchás al propio Milei. Ayer con Majul ya empezó la línea de hay que ver cómo quedan conformadas las cámaras, ¿no? Entonces no importa tanto el resultado del domingo a la noche, los números, quién queda primero, quién sacó más votos, dónde ganó uno, dónde ganó el otro, sino cómo quedan las cámaras. Lo que empieza, ¿no?, a abrir un poco el paraguas de, evidentemente, la situación viene complicada para el gobierno. Más allá de lo que dan las encuestas, Sí. que ya sabemos cómo actúan, qué sucede, algunas dan, otras no dan. Y además, incluso más allá de todo esto de lo que ya estuvimos hablando, cuando vos escuchás a Milei decir, bueno, lo que hay que ver es si conseguimos los diputados que necesitábamos, es porque la situación en el número del domingo a la noche viene difícil. Sí. Y Incluso puede ser una buena elección. puede en hacer una algunas buena provincias. elección, puede aparecer la sociedad antiperonista, decir, Acá estamos. me estoy viendo que el peronismo vuelve al poder y Sí, reacciona como ya lo hizo en otras oportunidades en la historia reciente. No Sí. sabemos qué va a pasar el día de la elección. Ahora, el gobierno llega pésimamente. Peor, imposible, parece guionado por la oposición este momento. Claro. Pero además no es solo el Frente de Esperdo, Españolo, es que el gobierno no tiene dólares, que está atado a Estados Unidos, que estás implorando por un salvataje, que Claro. Estados Unidos, Trump, Biden tienen también sus propias dificultades. Un día le dicen una cosa, al otro día le dicen otra. Sí. Entonces, es un gobierno que está muy debilitado en varios aspectos. Entonces, esta idea de la tierra prometida de Milei, de que después con las cámaras, las reformas, eso Bueno, esa es la campaña, ¿no? Sí. No dejar, ¿cómo es que dicen? Sí, que se pierda todo el esfuerzo. Sí, el camino a la mitad, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene problemas de cortísimo plazo, Claro. que cuando Milei hace esa elipsis y se para en diciembre, vuelve a demostrar lo mismo que demuestra cuando hace un show en el Movistar Arena, digamos, que no está en control de la situación y no está consciente de la situación de fragilidad, o que busca evadirse de esa situación de fragilidad en la que está su propio gobierno por decisiones de Milei y de su gente, ¿no? Diego Genud, amigo, muchas gracias, como siempre, buena semana. Gracias, Mati, Hasta el lunes querido. que viene. Diego Genud, Maldita Suerte. La información precisa